Muy buenas tardes, transmitiendo nuevamente desde la cabina de Vive Radio totalmente en vivo. Unas pequeñas, grandes fallas técnicas que tuvimos aquí en ese momento, reconstruyendo nuevamente el diálogo. Un gusto acompañarlos como todas las tardes, los viernes. Mauricio Chumacero, Karina Prado, muy buenas tardes. Pues sí, aquí un movimiento de cables muy extraño, entró la censura y pues nos dejó en silencio, ¿no? Totalmente, pero aquí estamos de vuelta. Una disculpa a todos, gracias por seguirnos. Karina. Chicos, así son los medios, así es la radio, a veces pasa. No, los chicos de producción estaban viendo el partido, y no que sé, yo le movieron un cablecillo, pero aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes social y estar al pendiente de cómo son las cuestiones técnicas en este programa. Sí, así se aprende, ¿no? Del error y la prueba, ¿no? Claro que sí, totalmente permisivo. Dentro de los programas en vivo hay cierto tipo de variantes que siempre van a perjudicar algunas cuestiones. No hay ningún problema, nosotros retomamos el diálogo. Así es. El día de hoy estaremos hablando de lo importante que es el juicio de Donald Trump a nivel nacional. También estaremos hablando de todo lo suscitado de la caravana migrante, en la cual las integrantes de la Guardia Nacional tuvieron mucha injerencia el día de ayer. También hemos visto toda esta semana que el desabasto de medicamentos para niños con cáncer ha estado a full, en el cual los padres de familia se han manifestado en el aeropuerto internacional de esta ciudad. Muy bien, saludos a todos, Marco, Karina, a todo el público que nos está viendo, gracias a ustedes. Ya somos 777 miembros en la página, gracias a ustedes estamos creciendo. Ojalá antes de que termine el mes lleguemos a los 800, que es nuestra meta. Y bueno, yo les traigo a la mesa los temas sobre el coronavirus, este famosísimo virus que ha estado dando de qué hablar todo este mes y finales del mes pasado, del año pasado, y también la nota sobre el sujeto que murió por supuestamente tuberculosis en la línea del metro, línea 3. Y pues bueno, comenzamos, Marco. Claro que sí, sin más preámbulos, también estaremos hablando de todo lo que se suscitó a través del juicio político de Donald Trump. Y fíjense que a lo largo de la historia de Estados Unidos solamente 2 presidentes han sido sometidos a un proceso de impeachment: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Este pasado miércoles Donald Trump tuvo el dudoso honor de unirse a esta lista, luego de que la Cámara de Representantes aprobados a la realización del juicio político en contra del mandatario norteamericano. La decisión fue tomada con los votos de la mayoría de los legisladores del Partido Demócrata que controlan la Cámara Baja, y es el resultado de una investigación que se inició en septiembre pasado para indagar si Donald Trump buscó o no ayuda de Ucrania para aumentar sus posibilidades de ser reelegido en estos comicios de 2020. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó someter a Donald Trump a juicio político en un hecho histórico debido a que se sometió con una faltante de votos. ¿De dónde viene y qué significa la expresión quid pro quo, clave del proceso para implementar el impeachment de Donald Trump? Ahora el presidente deberá someterse a un juicio político en el Senado, que será en definitiva donde se decidirá su destino. Y precisamente lo que estábamos diciendo, de qué se le acusa a Donald Trump: está acusado de presionar a Ucrania para encontrar información que perjudicara sobre una de las principales rivales demócratas de cara a las elecciones 2020, Joe Biden y su hijo Hunter. Hunter trabajó para la empresa ucraniana cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos. El presidente está acusado de utilizar 2 cosas como moneda de cambio con Ucrania: retener $400 millones de ayuda militar a Ucrania, que ya había sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos, y un encuentro con el presidente ucraniano en la Casa Blanca. Ello, según los demócratas, supone un abuso de poder. Utilizó la presidencia para beneficios políticos personales en detrimento de la seguridad nacional. Ucrania estaba utilizando este dinero para afrontar su conflicto con Rusia. Trump también está acusado de obstruir la labor del Congreso para el impeachment al negarse a cooperar con las investigaciones. Además, las pruebas de que se le están suscitando al mandatario norteamericano es el origen de todo ese proceso. Está en la denuncia de un funcionario de inteligencia no identificado, obviamente por la cuestión de lo grave que es esta situación, que escribió una carta expresando su preocupación por una llamada telefónica el pasado 25 de julio entre Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Una transcripción de esta llamada reveló que Trump había incitado al presidente Zelensky a investigar acusaciones en contra de Joe y de Hunter Biden. La Casa Blanca también reveló detalles de la controvertida llamada entre Trump y el presidente de Ucrania, que desató el proceso de impeachment al presidente. La llamada tuvo lugar un poco después de que Trump bloqueara centenares de millones de dólares en ayuda militar estadounidense con destino a Ucrania. Así es, Marco, te decía hace unas semanas que el impeachment no daba de qué hablar en esas semanas, y es importante recalcar que
que toma de nuevo fuerza la cuestión del juicio a Donald Trump que se está llevando a cabo, sin duda dejando de lado que también las funciones de Donald Trump siguen vigentes y que sus decisiones siguen tomando agenda en el mundo, ¿no? Con la cuestión de la relación con Ucrania, ¿no? Que también se relacionaba con las elecciones aquí en México, ¿no? Los rusos interviniendo en las elecciones de ambos países, pero hasta ahorita nos enteramos o estamos siendo parte de esta noticia de que realmente hay una relación con Ucrania en esa cuestión y se sospecha, ¿no? Que hay una relación en las elecciones. Sí, sabemos que las tomas de decisiones o juicios con este tipo de líderes mundiales, no tipo clase de líderes mundiales, afectan a todo el mundo, a todo el mundo globalmente. Sí. Pero sabemos que las decisiones de este señor no son siempre socialmente bien tomadas, porque él siempre va a lo económico, a lo financiero. Entonces creo que este juicio tenía que ser sí o sí para Donald Trump. Es un hecho histórico, ¿no? Se suma a los expresidentes también, después de los impeachment que se han suscitado. Obviamente estamos diciendo que el impacto global a nivel político, a nivel social, cualquier injerencia que tenga Donald Trump, y en caso de que sea destituido de su cargo o que continúe con una reelección de este 2020 en esos comicios, obviamente tiene mucha injerencia dentro de la cuestión también militar, bélica de los países, como estábamos diciendo en la nota. Estados Unidos se adjudicó su nivel de poderío como presidente de los Estados Unidos para bloquear este proceso económico de ayuda a Ucrania, precisamente para blindarse en contra de los conflictos que tienen con Rusia. Así es. El impeachment sí queda a pensar si realmente va a ser vigente, se va a tomar, o la decisión va a ser que se le quite, se retire del poder Donald Trump por la cuestión de la mayoría en el Senado. Entonces hay que seguir estando al pendiente sobre esta noticia, de qué manera se va a desarrollar el juicio y qué decisiones se toman. También tomando en cuenta la cuestión global que esto conlleva, ¿no? La cuestión global que las decisiones y todo lo que sucede en Estados Unidos con las elecciones llega a impactar globalmente, ¿no? Hay que estar al pendiente. Creo que sí, Donald Trump, un tipo que suele hablar mucho con las manos, con los dedos, un tipo que tuitea mucho, que toda la opinión pública las devasta dentro de las redes sociales. Obviamente cualquier cuestión o cualquier cosa que altere la nivel pública de Donald Trump va a ingerir en cualquier tipo de gobierno y de estabilización. Vamos a estar al pendiente de esta nota, debido a que es un hecho no histórico, pero que sí se suma a una larga trayectoria de presidentes que han tenido injerencia dentro de otros países. Pues vamos a seguir pendientes qué consecuencias van a tener globalmente juicio contra Donald Trump, y seguir pendiente y que se lleve conforme a las líneas legales de Estados Unidos. Así es, tomar en cuenta que Donald Trump sigue gobernando con los dedos, como dices tú, es el presidente en Twitter, ¿no? Y en Estados Unidos. Habla mucho con las manos de Donald Trump. Sí. Pero vamos a estar al pendiente de esto, y también qué impacto va a tener geográficamente. Nosotros nos ubicamos pero muy cerca de Estados Unidos, como decía mi general Porfirio Díaz, pobre de México, tan alejado del cielo y tan cerca de Estados Unidos. Así es, muy bien. Exactamente. Pues terminamos con las noticias internacionales, nos vamos a lo nacional. Recordamos que esta semana estuvo muy, muy sonado este desabasto de medicamentos. Sí. Para niños con cáncer, y este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se iniciará una investigación contra el director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Cermeño, tras el desabasto de estos medicamentos. Durante su conferencia matutina indicó que una de las hipótesis que tiene este gobierno es que son los propios directores de hospitales los que causan este descontrol por contratos que tienen con empresas como Grupo PISA, ¿sí?, que ahora es el que ha incurrido en el incumplimiento de estos contratos. Sí. También padres de niños con cáncer bloquearon el miércoles el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir al gobierno federal atender el desabasto de fármacos como la vincristina. Pero ¿qué creen, compañeros? ¿Qué creen? Siempre hay que la Secretaría de Salud asegura que no hay desabasto de medicamento para tratar cáncer, y que se espera que el director de este hospital infantil solicite los fármacos para atender a sus pacientes, ya que ellos dicen que el desabasto de es porque los directores de los hospitales no han firmado los permisos para que estos sean aceptados. Entonces,
Ya lo escuchábamos en la mañana, ¿no? Que el presidente en la mañana había anunciado que iba a ser investigado los directores de los hospitales para ver la cuestión del desabasto, que realmente sí existen los medicamentos, pero ya el problema se bajó al nivel de los centros de salud, ¿no? No, y desde cuántos gobiernos no traemos este problema de desabasto, no solamente en el hospital infantil, sino en todo lo que trata del sector salud aquí en México, entonces... Y más allá del desabasto, también los escándalos bochornosos que se han dado en provincia, en los estados, dígase Veracruz, con estas cuestiones de las quimioterapias, que no eran quimios, sino eran bolsas con agua, ¿no? Entonces, más allá de un desabasto, era una inexistencia de medicamentos, ¿no? ¿Qué se hacía con ese recurso para llevar medicamentos? Un grado de razón al presidente, otra también dejar en duda, ¿no? ¿Qué se está haciendo con los recursos en cuestión de salud, ¿no? Mira, obviamente en cuestión salud estamos totalmente reprobados. Sí. Tenemos una carente cuestión de servicios públicos. Todos los gobiernos anteriores tuvieron cierto tipo de diligencias para ellos controlar dónde y con quién se compraban los fármacos, ¿no? Sí. Obviamente yo soy totalmente comprensivo y apático con estos padres de familia, porque ¿qué haríamos nosotros si nuestros hijos están muriendo de cáncer? No tanto de cáncer, sino que están muriendo y necesitan esa ayuda, esa medicina. Sí, eso sí. Y si el gobierno las tiene ahí, ¿por qué no las están dando? Obviamente ellos tenían que alzar la voz, tenían que hacerse ver, tenían que llegar a las instalaciones del aeropuerto, tenían que gritarle al mundo qué es lo que estaba pasando. Así es. Totalmente de acuerdo con este tipo de conflictos, pero por otro lado Andrés Manuel López Obrador está tratando de limpiar la casa, pero obstaculizando las cuestiones de flujo. Totalmente reprobable, porque si tú tienes los medicamentos, pues darlos en lo que se dan las negligencias. Sí, dejando de lado el lado burocrático, ¿no? Claro, sí. Lo burocrático, los papeles, aquí están en juego las vidas de seres humanos. Pero este gobierno se echa la bolita porque el presidente Andrés Manuel dice que quienes causan el desabasto son los propios directores, pero los directores se excusan que con esta cuarta transformación el presupuesto ha bajado, pero déjenme decirle que en México tanto el sector salud como educación es en el que más se le invierte, al que más se le da este presupuesto, ¿no? Sí. Pero Andrés Manuel dijo que se invirtieron 60 millones y que ya se pidieron los medicamentos, que estos tienen que llegar en el transcurso de esta semana, y como decíamos el viernes pasado, él promete que de este mes al 1 de diciembre no haya el desabasto de medicinas sea olvidado y que también todo el servicio de salud sea gratuito. Sí, se regule y llegue a la cuestión de gratuidad, ¿no? Que es uno de los compromisos que tiene el presidente. Hablábamos de los tiempos y quizá es el límite que se está autoimponiendo y ojalá se cumpla, ¿no? Sí, se escuda totalmente en la cuestión de legitimidad de que los empresarios tenían cierto tipo de injerencia de donde se compraban los medicamentos, obviamente con mano negra, con la corrupción que siempre ha existido dentro de este país, sí. En la cual pues daban una carta en la que los productos tenían un cierto tipo de precio y después ellos lo aumentaban para inflarlos, ¿no? Sí, para el erario público estar robando. Sí. O sea, en esa parte está sumamente bien de que Andrés Manuel López Obrador ponga énfasis en de que se deje ese flujo de dinero, se deje de repartir para personas aberrantes. Exacto. Que están tomando la cuestión salud y la vida de cierto tipo de personas para enriquecerse ilícitamente, imagínense. Y se van a vivir a Londres. ¿Qué tipo de sociedad estamos viviendo? Y eso me enfurece demasiado. Pues sí, lo que quiere Andrés Manuel es monopolizar, hacer solo un sector que sea el que abastezca a estos hospitales de medicamentos. Él quiere que estemos como en Estados Unidos, pero no, Estados Unidos cuenta con 6 empresas, 6 que luchan para abastecer todo este tipo de hospitales, pero aquí se quiere monopolizar. Entonces, como tú, yo también me consolido con los padres de familia, con los ciudadanos, cualquiera que estemos enfermos, por favor, gobierno federal, voltea a ver a esos padres de familia, dales el apoyo, no solo a ellos, sino a todos los enfermos que por ende están buscando este servicio gratuito y tienen necesidad de ello. Muy independientemente de la enfermedad, como ya lo habíamos aclarado, es un servicio que como derecho lo tenemos, el derecho a la salud. Sí es indignante que no tengamos ni siquiera una cuestión de una salud digna, que esto pega mucho con la cuestión del siguiente tema que les voy a presentar, pero sí, si no tienen algo más que agregar, pues les solamente decir las cuestiones, la implementación de Andrés Manuel López Obrador me parece correcta, más no así como se está produciendo. Si tú sabes que vas a bloquear
cierto tipo de medicamentos porque hay irregularidades dentro de los contratos, pues primero se abastece. Sí, abasteces de tu línea para que por lo menos tengas medio año, 3-4 meses en lo que arreglas las cuestiones burocráticas para no dejar desprevenidos a estas personas, ¿no? Sí, que son los Andrés niños Manuel y López los Obrador adultos, también ¿no? está haciendo ese tipo de implementaciones incorrectas porque no todo está mal ni todo está bien. Sí, estamos en una mediocridad en la cuestión de educación, salud. El país se está estabilizando. Y con estas cuestiones globales, pues México se está exhibiendo, sobre todo con estos casos a nivel nacional, que da mucho que desear, ¿no? Y pues ojalá y implemente las nuevas cuestiones de Andrés Manuel López Obrador, que no me causaría extraño que los mismos opositores estén incitando este tipo de conflictos para tratar de estabilizar la cuestión política dentro del país. Mauricio Chumarcino, nos estamos hablando acerca de... Sí, mira, la nota que les voy a compartir promete ser un poquito larga, entonces si les parece vamos a una pequeña pausa y regresamos con el tema para abundar sobre el tema. Regresamos, ya estamos totalmente en vivo, arreglamos el problema técnico. Muchísimas gracias a todos los que se volvieron a conectar a través de la página de Facebook Live. Regresamos, no muy. Un minutito. Seguimos regresamos. en vivo. Vive Radio. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Muy bien, regresamos aquí a Diario Consentido. Como decíamos, estamos con la nota. Todo esto o toda la semana se está hablando de salud aquí, salud allá, mundial y nacional. Y lo que les decía aquí en el corte, que nos está exhibiendo, ¿no? Marco, Karina, ¿ustedes qué piensan? Como al presidente y a la presidencia o todo lo que es la Secretaría de Salud se está viendo exhibida sobre las decisiones que toma, ¿no? Por un lado, aquí a nivel nacional se está presentando casos donde la salud no es, digamos, la prioridad para el país, y por otro lado, a nivel mundial estamos viendo que a causa de un virus, la Secretaría de Salud actúa inmediatamente, ¿no? Entonces, si me permiten, antes de comenzar la nota, hace unas horas se mencionaba que el que era hace unos días el presidente o el director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, falleció a los 50 años, no se sabe todavía cuál fue el motivo. Si me permiten, el nombre de este personaje es... aquí se me fue el nombre, pero... Peter Salama, uno de los directores de la OMS, falleció estos días. Sí queda mucho que pensar, investigar sobre esta cuestión, porque se dice en varios diarios que muere en un contexto de crisis sobre el virus y que se está presentando aquí en el mundo, digamos ahorita en China, donde brotó. Se menciona que también en Estados Unidos, en México algunos casos que ya fueron demostrados que no eran casos de coronavirus. Y recientemente, hace unos minutos, se confirmó que en Francia también se está dando el brote de supuestos casos de coronavirus. Entonces, si me permiten una breve cronología, últimos reportes confirman que al menos 17 muertes en China, sí, a causa del coronavirus chino, que esta cuestión es una derivación del SARS, una gripe aviar que pegó en 2002-2003 en China, en Asia, completamente en Asia, dígase Japón, Corea, Vietnam, Tailandia y todos estos territorios de Asia. Es muy famoso este tipo de virus que provoca neumonías en el cuerpo, sí, pero esta es una variante que se detonó a finales de diciembre. Las más recientes investigaciones apuntan la confirmación de más de 500 contagios, cifra sostenida por autoridades chinas. Hoy expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, lleva a cabo una reunión para decidir si el brote constituye una emergencia de salud pública internacional. Todavía están decidiendo si se va a convertir en una emergencia. Ciudadanos del continente asiático están por entrar en el periodo vacacional del Año Nuevo Lunar, que vemos que cada final, en principios de nuestro año, ellos comienzan un año nuevo, ¿no? Entonces, época en la que se producen millones de desplazamientos, por lo que el riesgo de que la cepa se propague a nivel mundial sería mayor. Cabe destacar que autoridades de Wuhan confirman que Amaury Fontanet, jefe del Departamento de Epidemiología en el Instituto Pasteur de París, explicó a una agencia internacional respecto a que el virus actual es un 80% idéntico genéticamente al síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, ¿no? Entonces, se asocia con este mismo virus, es una cepa distinta y se menciona que tiene un parecido al 80%. Una infección también causada por coronavirus.
La primera alerta fue recibida a la OMS el 31 de diciembre. Entonces estamos diciendo que a finales del año comenzó esta cuestión de la infección. Después la Vigilancia y Prevención de Enfermedades, el CDC, alertó que en los mercados de Wuhan se desató esta cuestión del virus y esto se cerró el 1 de enero. El 9 de enero se llevan a cabo los primeros análisis de secuencia del virus y el 11 se registra la primera muerte provocada por el virus, anunciada por autoridades sanitarias de China. El 13 de enero la OMS informó el primer caso de una persona infectada fuera de China, en Tailandia, que no está muy lejos de China. Una mujer con neumonía leve que regresaba de un viaje de Wuhan, ¿no? De Wuhan, todo es, digamos, que el epicentro de la enfermedad. Y el 20 de enero la OMS aseguró, a través de su cuenta en Twitter, que lo más probable es que un animal sea la fuente primaria de este nuevo brote del coronavirus. Ya para el 21 y 22 se anunció el primer caso sospechoso en Australia, o sea, bajó a Australia, uno de los países que me faltaba, y después nos enteramos por noticias internacionales que había llegado a Seattle, Washington. Sabemos que Estados Unidos tiene dos estados con el mismo nombre, solo que es uno Distrito de Columbia, y Washington el lado que colinda con el Pacífico, ¿no? Entonces llega a Seattle, contrajo el virus después de regresar de un viaje a Wuhan, ¿no? Wuhan, digamos que es la ciudad donde se explotó la bacteria, el virus, y es la matriz, ¿no? Que sigo buscando el nombre porque estoy que entre epicentro, zona cero, donde es el virus. Epidemiología, ajá. La cuestión epidemiológica, ¿no? Entonces, el 22 de enero, el viceministro de Comisión Nacional de la Salud en China, Li Bin, anunció que el virus, que se transmite a través de vías respiratorias, podría mutar y propagarse más fácilmente, según palabras del viceministro. Posteriormente, en México, 2 personas son evaluadas por posibles portadores de coronavirus. Se revela, el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras informó que había detalles de 2 casos que se estaban investigando. No dijo que eran casos, solamente dijo que se estaban investigando, que al final de cuentas uno de ellos también se dio a conocer que era profesor del Politécnico Nacional, y al final, hace un día, se confirmó que no era caso de coronavirus, sino una simple gripa. Entonces, el 23, el gobierno de China ordenó el cierre sanitario de las ciudades de Guangdong y Hangzhou debido al brote de coronavirus 2019 NCOV, ambas urbes localizadas en la provincia de Hubei y al este de la capital Wuhan. Entonces, ahí llegamos al 23 y esto es lo que más o menos se establecía. El día de ayer también se confirmó en la noche, ya alrededor de las 11 de la noche, que en la alcaldía de Miguel Hidalgo se estaba reportando un primer caso de posible coronavirus. Digo posible porque todavía no se ha confirmado, pero sí nos prenden los focos de alerta porque pues eso pasó hace 11 años con la cuestión de la bacteria H1N1 que colapsó toda la dinámica económica, ¿no? La fiebre porcina. Entonces también una bacteria relacionada con fiebres y problemas en Asia, ¿no? Entonces estas bacterias o virus que vienen de ese continente han dado bastantes problemas, la cuestión de viajes, de comercio, intercambios, que han puesto en alerta todo lo que es comercio internacional, diplomacia, viajes, y estamos ante una pregunta si se va a tener que paralizar como hace 11 años o como hace 18, pero todavía estamos investigando, ¿no? Y después en Francia, que hace unas, como les decía, en Francia se confirmaron otros 2 casos, entonces hay que seguir investigando. Ya brevemente les relacionaré con otro caso que se presentó en la ciudad, pero después de que presentes tu nota, Marco. Muy buena crónica de lo que se está suscitando con este nuevo brote de esta cepa que prende los focos rojos a nivel nacional. Obviamente la cuestión de la globalización nos hace permisivo de que se pueda expandir absolutamente a cualquier rincón del mundo, así como se expandió la fiebre. Así es, y más que nada la peste negra. Así es, Marco, y disculpa que te interrumpa. Aclarar a todo el público, a todos los que tengan familiares, no alarmarse por alarmarse, sino que se informen en todos los diarios, sobre todo aquí si es en Diario Consentido, que se informen sobre la cuestión de este virus, cómo se está evaluando, cómo se está desarrollando, que se informa en todos los diarios y qué es lo que compartimos en la página de Facebook. En cuanto a lo que mencionas en tu cronología por animales, sé que en Wuhan hay un tipo especial, un caldo de murciélago. Claro. Entonces, la sopa de murciélago. Se está estudiando que ese animal sea el causante de este virus. Sí. Aún no hay una vacuna porque no saben de dónde provenga, solo se está tratando con medicamento viral. Así es. Que en este caso es el que tranquiliza, pero todavía están viendo el desarrollo del virus, entonces todavía no saben bien qué es lo que sucede. Para finalizar, se dice que esta es una cepa variante del SARS y de otras bacterias, del ébola incluso se dice, pero
Precisamente ayer también se confirmó un caso en Yucatán, pero de otra cepa variante de la variante. Entonces nos preocupa porque hay variante de la variante. Sí, obviamente se va a tener las familias de virus. Se muta según estaba leyendo las notas. La BBC de Londres estuvo haciendo una diacrónica sumamente excelsa. Dice que dependiendo cada nivel geográfico de los climas, es como se muta este tipo de cepas. Obviamente la cepa no va a ser la misma del originario del brote de Wuhan hacia el continente norteamericano, bueno, el continente americano, perdón. Sí. Por ejemplo, en Norteamérica, pues en estos momentos la situación climatológica tiene una formación de frío invernal y eso puede hacer que el brote mute en una especificación distinta a la que está pasando en Wuhan, y lo mismo en Yucatán, lo mismo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. En Jalisco o en Tamaulipas, ¿no? Pues esto parece sacado de una película tal cual, ¿no? Sí. Y que de hecho la ONU quiere declarar como contingencia internacional o prender esa alerta internacionalmente. Ellos creían que no era necesario, pero como el brote está llegando muy alejado de este continente asiático, está llegando hasta el continente americano, es la preocupación. Y ahora lo que ponemos a la mesa, obviamente la controversia, precisamente después de este brote y cuando se empiezan a originar que obviamente las cuestiones del capitalismo te dan permisivo de que ellos mismos expandan este tipo de pandemias, este tipo de relaciones sociales con la salud, ¿no? De espanto y todo eso para poner y vender un nuevo medicamento, y después estamos hablando de que fallece misteriosamente el director general de la OMS. Todavía no se sabe a bien por qué murió, porque apenas se dice que llegaba a los 50 años. El personaje se dice que es un tanto extraño su deceso. Me hace recordar una película que al final hablaremos, pero sí es muy importante que todos ustedes que nos están viendo aquí, los compañeros, se informen sobre este caso, no caigamos en el pánico, porque incluso como sucedía con el temblor de hace 3 años, personas con alarmas se aventaban de las ventanas. Entonces, ¿qué puede suceder? Que una enfermedad derive en más bien una enfermedad de ansia, ¿no? Una ansiedad, claro, que pues sea peor que la enfermedad en sí, ¿no? Entonces a mí me saca y me pone en análisis conmigo misma todas estas decisiones que están tomando líderes mundiales en la posible causa de poder hacer estas pandemias por propia mano, ¿no? de estos líderes, no de ellos, sino de gente poderosa. No sé, el 2020 nos está empezando a sorprender con muchos regalos. Nosotros ¿no? lo vivimos con la gripe porcina, la H1N1, cuánto caos surgió dentro de la sociedad mexicana. Inclusive tuvimos 2 días de asueto en la cual nadie quería salir. Entonces les recomendamos que tomen obviamente sus debidas precauciones, que no caigan en pánico colectivo. Y voy a citar algo, siempre hemos citado a Aldous Huxley dentro del Mundo Feliz, pero decía Aldous Huxley que la condición para el mantenimiento y la somatización de la sociedad es implementándoles el miedo, ¿no? Entonces hay que prender los focos rojos y no malinformarnos y caer en la desesperación. Sí, para final nos vamos otra vez a una pausa porque tenemos un cambio aquí breve, pero a George Bernard Shaw dice que las pandemias han sido las que han cambiado más la realidad de las ciudades y de las poblaciones que los mismos presidentes. Y otra vez citando a Huxley, ¿no? Que es, las palabras tienen tanto poder que atraviesan muros. Entonces, ¿qué harán con un cuerpo? Les decía a mis amistades y a mis alumnos en la mañana, ¿no? Entonces, si una palabra puede atravesar, imagínate la ansia que puede provocar con esta cuestión de la enfermedad. Pues regresando del corte, nos vas a traer un caso que se liga con esta sepia, y yo me despido. Muchísimas gracias. Por causas de fuerza mayor tendré que terminar mi participación en este corte el día de hoy, pero muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes y seguimos en Diario Consentido con Marc y Mauricio. No se vayan. Vive Radio. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. De regreso, despidiendo a Karina Prado, quien por causas de fuerza mayor tuvo que despedirse de esta transmisión. Movió los cables. Movió los cables, vino, hizo la travesura y se va. Nos abandona. Como Fidel Castro, vienes como si te vas. Como si te vas. Muy bien, Marco, ¿qué nos traes sobre la caravana migrante? ¿Qué es lo que está algo aconteciendo? Que estuvo en la opinión pública dentro de las paradigmas de la sociedad mexicana, algo que indignó dentro de las redes sociales, intervención de la Guardia Nacional de este pasado jueves, lo que se suscitó en una de las caravanas, tantas caravanas que ya van como están bien vistas a ver y que transcurre dentro de nuestro país. Fíjate que
cientos de integrantes de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración detuvieron alrededor de 2,000 integrantes de la caravana de migrantes hondureños, en la cual también habían personas guatemaltecas y salvadoreñas. Los migrantes cruzaron a territorio mexicano la mañana de este pasado jueves. A las 5 horas, unos 2,000 migrantes cruzaron el río Suchuate a la altura del puente fronterizo por el que atravesaron los camiones de carga. Este lugar se mantenía sin resguardo de los uniformados, quienes enfocaron los contenciones un par de kilómetros río abajo. Nos dejaron pasar algunos metros para después acordonarnos. Caminaron alrededor de 10 horas por la carretera panamericana y cuando ya se encontraban cansados, les reiteraron el paso elementos de la Guardia Nacional, quienes portaban equipo antimotines y gases lacrimógenos. Muy bien. La cuestión de la de la opinión pública, la indignación que se suscitó dentro de las redes sociales debido a los videos que se estaban empezando a proyectar, se estaban empezando a expandir, donde los miembros de la Guardia Nacional contendían a este contingente como estamos diciendo, con escudos, antimotines, con gases lacrimógenos. No dejaron que su paso se asegurara. Salió el representante del Instituto Nacional de Migración a decir que la cuestión de asilo político no se puede dar en colectiva, o sea, no se puede tramitar en masa, ¿no? en cierto tipo de masa, sino que tiene que ser individualmente. Así es. También se habla de que las mujeres de la Guardia Nacional, los elementos femeninos, dividieron a las cuestiones de la marcha a las mujeres y a los niños y los acordonaron en un lugar más seguro. O sea, hubo un poquito de humanidad dentro de estos sucesos. Sí. Las demás personas obviamente se pusieron agresivas. Las personas de la Guardia Nacional tuvieron que actuar conforme a esto y fueron repatriados cada uno de ustedes, de estos integrantes de esta marcha colectiva, que su punto principal era llegar a los Estados Unidos. Sí, es impactante ver las imágenes de esta caravana tratando de entrar a nuestro país, porque aunque no lo queramos, el gobierno o la sociedad, es un paso necesario. Toda la parte de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, es un camino necesario para la Ciudad de México, donde a nosotros nos ha tocado ver a muchos migrantes que están, si no buscando transporte, están buscando una limosna para comer, todo eso. Entonces sí es impactante ver esta cuestión, que pues no se le desea a nadie de que sufra carencias en su país, pero si no lo pueden garantizar, pues menos yo veo que no sea tan seguro que acá les garanticemos un estado de bienestar como del que carecían en su país, ¿no? Sin duda se les desea que su país regrese a la estabilidad política social, pero mientras tanto debe de haber una humanidad, debe de haber una decisión humanitaria donde se les pueda apoyar de cierta manera, no cayendo en los excesos, porque igual nosotros contamos con carencias, ya con lo que hemos estado comentando a lo largo de este programa, pero sin duda la parte humanitaria jamás debe de faltar. Claro que sí, yo digo que nosotros, como siendo miembros del mismo planeta, no deberían de haber fronteras. Las cuestiones de legitimar poderes y de cuestiones geográficas y territoriales nos hacen la necesidad de poder dividir los territorios, valga la redundancia. Pero en esta cuestión me parece ser que las caravanas van a seguir en masa interviniendo dentro de México, llegando a nuestro país. La cuestión de la forma migratoria en la cual se tiene que poner cierto tipo de atención a esta situación, porque viene el doble discurso de la moral del mexicano, ¿no? Por una parte, unos están totalmente indignados de ver las imágenes de la Guardia Nacional reteniendo a este convoy, y por otro lado, apenas hace 3 o 4 meses estábamos diciendo de que no los queríamos dentro de nuestro país. Entonces la polaridad del discurso de México, pues sí, también da mucho de qué hablar, ¿no? Sí, sin duda debe de haber un discurso, una opinión donde podamos apoyar, pero a la vez también ser honestos con nosotros mismos como sociedad, de que contamos con limitantes y no por el afán de tratar de ser humanitarios queramos dar todo y pues nos quedemos sin nada. Al fin y al cabo también tenemos carencias y vienen a acercarse, dice el dicho, ¿no? A buen árbol te arrimas. Centroamérica desde siempre ha sido un territorio desestabilizado política y socialmente, económicamente no se diga, y México es un lugar donde pues somos su refugio moral, emocional, económico. Me tocó ayer, pasando por un comercio de 24 horas, un señor trajeado que le decía a un migrante, no sé de dónde era el chico, pero le decía,
regrésate a tu país y combate ese mal del cual estás huyendo. Y yo me quedé pensando, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Esas palabras a lo mejor a algunas personas les pueden sonar huecas, pero también es un aliento, ¿no? En la medida de mis posibilidades yo puedo apoyar a estas personas que sin quererlo están fuera de sus terruños. Las condiciones colectivas también no te hacen la permisidad de poder tú realizar un cambio. También si la cuestión política te está subyugando hacia una realidad no alterna, entonces no puedes hacer nada por más que tengas las ganas, ¿no? Es como el dicho de eres pobre porque quieres. Exactamente, entonces, es muy ridículo, es más falso, no hay más falso que esa frase. Las condiciones sociales y políticas que se manejan en la superestructura, manejando términos marxistas y demás, es que nosotros somos sujetos de esos avatares, y si mañana dice es nublado, nosotros tenemos que aguantar que es nublado, y si dice que en la tarde es soleado, tenemos que aguantar esas condiciones. Asimismo el sistema político y económico, y entonces poca culpa tienen estos migrantes, pero sin duda bajo nuestras limitantes poco podemos hacer. Claro. Contenerlos acá es muy difícil. Geográficamente pues nos ganan. Entonces bajo este acuerdo que tienen con Estados Unidos de limitarle la entrada, está muy cierto que es un acuerdo internacional de un tratado, pero no podemos perder esa parte humanitaria hasta donde nuestras posibilidades tengamos. Pero después los gobiernos de cada uno de los migrantes deberán tomar decisiones para arropar de nuevo a sus habitantes, a sus paisanos, y darles las garantías individuales que tienen como derecho. Debería de haber cierto tipo de intervención de la cuestión de los derechos humanos. Así es. De la Organización Nacional de los Derechos Humanos, donde les dé la permisidad de poder condicionarse en el traslado o el juicio de asilo, ya sea en México o en Estados Unidos. Pero debería de haber una organización mundial, ya no solamente es cuestión de México, ¿no? Sí. A nosotros nos tocó porque geográficamente pues estamos dentro del paso migratorio, pero me parece ser que las condiciones actuales de la migración en Centroamérica debería de ser ya la intervención, y Andrés Manuel López Obrador debería de tener la petición de intervención ya de las organizaciones mundiales. Sí, estando la ONU, otras organizaciones en el mundo deberían apoyar esto ya como una emergencia internacional. No podemos permitir, tanto en África como en otros países que carecen de lo mínimo, como es derecho a la vida, derecho a la vivienda o a la alimentación, que vivan esas condiciones, ¿no? La migración desde siempre se ha dado, pero no bajo estas condiciones, ¿no? De guerras civiles, de conflictos en gobiernos, todo eso es deshumanizante, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta todo esto que está sucediendo, y sin duda, repito, con esto de la salud, que se está dejando ver todas las carencias que tenemos como humanidad y como país, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo esto que se está viendo, y sin duda, pues en la medida de la posibilidad, ayudar a los migrantes con lo cual nos topemos, ¿no? Claro que sí, hay una cita por ahí de el señor Rousseau que dice: yo soy patriota hasta donde termina la legitimidad de dejar de ser humano. Dejar ser humano. Entonces, exactamente. Vamos así con estas noticias del mundo feliz, todo lo que está suscitando en estos momentos, en este 20 catastrófico 2020. Pues sí, regresando a esta cuestión de la salud, les decía a todo el público aquí, Marco, a Karina que ya se fue, pero que nos estará viendo seguramente a través de su celular, de su dispositivo, es la relación que tenemos con esta cuestión de la salud a nivel nacional. El día martes se mencionaba que en el Metro Deportivo 18 de marzo un individuo había muerto supuestamente por tuberculosis, Marco, pero el día de hoy se confirmó que no había sido así. El señor de 47 años, que iba acompañado de su hermana, se menciona que había vomitado sangre con esta cuestión. Hay un video que realmente, si lo ven, pues bajo estas medidas de seguridad por la cuestión de la sensibilidad, es una escena muy muy impactante de ver a una persona que se desvanece yendo con su familiar. A lo mejor no se sabe todavía si iba a una cita o regresaba del hospital, porque cerca de esta línea del metro se ubica la unidad médica de Magdalena de las Salinas, pero no se sabe bien. Al principio se decía en medios que había sido por tuberculosis, pero hoy se afirmó por medio de la Secretaría de Salud que a causa de una cetoacidosis diabética la persona de 47 años había fallecido. Si me permites, voy a leer brevemente. Aclaran que el hombre no murió por tuberculosis en el Metro Deportivo 18 de marzo. Pasajeros del metro señalaron que el hombre arrojaba sangre por la boca antes de morir. Un hombre falleció presuntamente por tuberculosis la tarde del pasado miércoles y el interior de la estación Deportivo 18 de marzo del sistema de transporte colectivo Metro. Pasajeros del metro señalaron que el hombre arrojaba sangre por la boca, por lo que de inmediato llamaron a las autoridades.
El hombre de 47 años falleció en el andén cuando venía acompañado por su hermana, quien señaló que padecía tuberculosis. No obstante, autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informaron que dicho padecimiento fue la razón de su deceso. En un comunicado, la dependencia de salud señaló que el hombre se dedicaba al comercio y vivía en el Estado de México. Entonces, bajo el argumento de la hermana que decía que era tuberculosis y ahora con las investigaciones y las pesquisas se dice que la Secretaría afirma que el sujeto no murió por tuberculosis sino por una cetoacidosis diabética, que la diabetes se complicó, pero pues todavía queda la duda, ¿no? Porque estos dos discursos se contraponen. La hermana ciertamente debería de saber cuál era la enfermedad que aquejaba a su hermano, pero la Secretaría desmiente su dicho y dice que es una cetoacidosis diabética, que necesitaba insulina. Todos sabemos que un diabético necesita de ciertas cantidades de insulina, pero este sujeto no la tuvo y derivó en su muerte, que desgraciadamente la podemos ver en video. Obviamente todos que hemos padecido ver a un familiar enfermo, incluso nosotros, no deseamos ir al médico o algo así, que nos pregunten primero si es una emergencia o no para poder ser atendidos. Entonces, hablaba con la cuestión del problema nacional, que mientras se habla de un virus internacional, ahí sí la Secretaría actúa de manera inmediata, informando hora por hora, pero con estas cuestiones que entre comillas se ven ocultas, ahí sí no tarda mucho. La verdad se tardó bastante en aclarar la cuestión de este individuo, que ya van 2 días, y deja mucho que pensar, sobre todo también con lo que pasó con los medicamentos que nos decía ya Karina hace un momento. Sí, y sobre todo el morbo que se generaliza dentro de las redes sociales, y cuando dejamos de tener ese tipo de privacidad. Grabaron la muerte de esta persona que, digo, se volvió noticia porque pues fue dentro de las instalaciones del servicio colectivo Metro. Así es. Yo puedo decir que las muertes pues ocurren a diario. Obviamente hay algunas con mayor importancia que generan cierto tipo de impacto social. Así es. Y viéndolo ya desde la perspectiva del lugar donde se suscita, pues obviamente iba a remover todas las cuestiones de la opinión pública. Obviamente hay que ponerle énfasis a cualquier tipo de problemática que pueda congojar a la sociedad. Así es. Pero los puntos y los focos rojos que a mí me causan mucha atención es cuándo perdimos ese tipo de morbo, cuándo dejamos de ser humanos, ¿no? Porque sí, de ser humanos. El hecho de estarlo grabando ahí con el celular, pues se puede deber a que no creo que el que estaba grabando supiera de medicina, pues lo único que pudo hacer es grabar. Pero sí, o sea, no hay necesidad, ¿no? Parte de esta privacidad de ver a un muerto, pues se tiene que respetar. Desagradable. Me pongo en los zapatos de la familia. Sí, la hermana que estaba ahí tratándolo de reanimar, podemos ver el video. Yo me quedé más bien en la parte humana de la hermana, de ver que lo estaba tratando de reanimar, y la verdad ya la persona ya había fallecido. Sí es impactante la imagen, pero pues eso nos muestra, ¿no? Que qué está haciendo la Secretaría con sus enfermos, ¿no? Mientras está pensando en un virus que viene de afuera, ¿no? Todos los virus vienen de afuera, incluso nuestro devenir o nuestra inexistencia depende de lo que suceda dentro de nuestros cuerpos, pero a veces no somos conscientes de eso. Y si dependemos de un sector externo a nosotros, pues qué desgracia o qué tragedia vamos a vivir si no podemos ser tratados con dignidad en la cuestión de la salud, que es un derecho. Claro, y la nota aquí fue que la premisa fue instantánea de que fue por tuberculosis. Por tuberculosis, que es lo que impactó, porque se dice en el medio que si hubiera sido tuberculosis inmediatamente hubiera habido una cuestión de cuarentena. De las personas que estaban ahí, sobre todo hablando del lugar en donde se suscita este fallecimiento lamentable, ¿no? Así es. Es un lugar de transeúntes donde se puede esparcir la cepa, precisamente hablando de las cuestiones de la cuestión del virus. Insisto, infórmense, si es sobre todo en Diario Consentido, nos harán un gran favor. Mantenerse informado, dudar incluso de lo que ustedes piensan es muy importante, mantenerse informados. Y bueno, Marco, pasamos a otra sección, la cuestión de los deportes, ¿no? Pues vamos con algo un poquito más agradable debido a lo que se suscitó la semana pasada. Se acabaron los juegos divisionales, juegos de campeonato dentro de la NFL, y ya están los dos invitados precisos para el Super Bowl número 54 de estos 100 años de la National Football League. Sí, no nos decepcionaron. Yo era partidario de que pasaran los 49ers, pasaban el equipo que tengo el agrado de seguir. Yo los veía jugando la final con un gran equipo que fueron los Titanes de Tennessee. No eliminaron a cualquier equipo, fueron los Ravens y los Patriotas víctimas de este gran equipo que tanto en la defensiva como en la ofensiva supieron jugar bien de la mano de su quarterback. Si me recuerdas el nombre de los Titans, Marcus Mariota hizo un gran juego. Sí jugó bien contra los Chiefs, pero no les fue suficiente. Mahomes tuvo 2 jugadas de lujo
que dejaron en la lona a los Titanes. Mahomes siendo Mahomes dentro de los juegos divisionales. Así es. Conectó muy bien contra Darren Hill y en menos de 2 minutos hicieron dos anotaciones que los empezaron a llevar después de que los Titans se llevaron un poco la ventaja dentro de este partido. Un muy exquisita final de la conferencia americana, no tanto así con el partido de la nacional con Green Bay y San Francisco. Green Bay un equipo muy desinflado, un Aaron Rodgers perdido, su mirada lo decía todo. Aaron Rodgers ya dejó de ser la promesa para ser la gran decepción. La gran decepción. Lleva años esperamos todo más de Aaron Rodgers. Es un tipo sumamente frío que deja a su equipo tirado. No tiene esa cuestión de respuesta como si lo tuvo Tom Brady en algunos Super Bowls. Sí, sobre todo contra los Seattle Seahawks y contra los Rams de Los Ángeles jugaron unos grandes partidos, no tanto en los marcador. Yo desde lo poco que sé de la NFL seguía el marcador, pero ya platicando contigo tras micrófonos y antes de comenzar este programa, no solamente es el marcador, sino cómo juegan los equipos. Habiendo jugado, por ejemplo, el partido de los Chiefs contra... Me parece que contra los Tennessee Titans era un marcador muy abultado, sí, pero tampoco decía nada, ¿no? Las dos defensas se vieron muy vulnerables, pero acá Green Bay desde el inicio se vieron muy perdidos. El partido que dio no tanto Garoppolo, Jimmy Garoppolo, fue también su corredor, que hizo triste la defensa de los Green Bay Packers y nos dio un gran partido. En el primer y segundo cuartos ya estaban 27-0 y pues yo estaba así como diciendo, ¿realmente los 49 vienen siendo un gran equipo o Green Bay? ¿Qué pasa? Aaron Rodgers lleva años defraudándonos. Aaron Rodgers debería de seguir precisamente lo que hoy hizo Eli Manning, que después de 15 años de trayectoria y con 2 supertazones en la mano, los dos se los quitaron a Tom Brady y a los New England Patriots. Sí, teníamos fresco la noticia, yo no lo conocía, que Aaron Rodgers había aspirado a jugar con los 49 de San Francisco, no habiendo sido elegido, estaba muy resentido. Él antes del partido había dicho que se iba a vengar, ¿no? de esta cuestión de no haber sido elegido como quarterback de este gran equipo, pero dejó mucho que desear, ¿no? Más que él, también su equipo, ¿no? Veías la mirada de todos los jugadores y estaban incrédulos de lo que estaba sucediendo. No tienen un líder, ¿no? Aaron Rodgers lleva años defraudando no solamente a sus receptores, también a sus coach. Me parece ser que se está terminando este legado de los Rodgers, de los Brees, de los Tom Brady's, de los Joe Flacco, y se está empezando a dar un nuevo legado de las personas como Deshaun Watson, que tiene mucho futuro, de Pat Mahomes, del señor Jimmy Garoppolo. La gran revelación de los Titans, ¿no? Que fue la gran marca de los Titans, queda en primer lugar, sobre todo que es corredor, me parece, quedó en primer lugar, demostrando que pues no habiendo ganado el pasado a la final. Demir Harris también se ganó los corredores de los Titans. Rompió absolutamente todas las defensas que quiso y casi los lleva al Super Bowl. Al Super Bowl estuvo a nada, yo ya veía en la final, pero pues rompieron la quiniela. Y para el 2 de febrero estamos proyectando una gran carnita asada, estamos proyectando que el país se va a paralizar como siempre, viendo el gran Super Bowl que va que anuncia este gran juego. Esperemos que así como fueron los 2 partidos de las finales de conferencia, sea así en el Super Bowl. Y llegan los 2 mejores. Llega por un lado Pat Mahomes y Tyreek Hill como una de las mejores ofensivas, y del otro lado los 49ers, que a mi parecer es mejor equipo, traen mejores defensa. Llevábamos 3 o 4 temporadas diciendo de que si los 49ers llegaban con el roster absolutamente intacto, podrían ser sumamente competitivos. Llevaban por lo menos 3 temporadas con lesiones, con ausencias memorables. El torneo pasado Jimmy Garoppolo se fue prácticamente todo el torneo. Entonces hoy llegan los 49 como amplios favoritos para mí, porque traen un equipazo. Llevan 3 o 4 años armándolo. Posiblemente lo mismo que le pasó a las Águilas de Filadelfia con estos perros y su próximo legado. Los 49 pueden ser muy elegibles para el Super Bowl 54, pero del otro lado tienen la gran promesa como es Pat Mahomes, que precisamente a diferencia de Aaron Rodgers, él sí se echa a su equipo a los hombros y tiene una persona como Tyreek Hill
que también tiene mucho, pero mucha penetración, sobre todo si quieren correr la línea, ¿no? Es un jugador muy veloz y lo único que tengo en duda es que en esas individualidades pueda superar a la gran defensa que supone los 49ers. Tienen una gran defensa, supieron manejar el juego con los Packers, espero que así sea con los Chiefs y puedan llevarse el anillo del Super Bowl, el trofeo también del Vince Lombardi, que es el trofeo que tanto estamos esperando desde hace casi 30 años. Entonces esperemos que en este evento, suponiendo también que va a haber un espectáculo, inicia Demi Lovato cantando el himno nacional norteamericano y al final o en el medio tiempo está Jennifer López y Shakira van a estar. Entonces tenemos la incursión étnica latina. Exactamente, tenemos a grandes personalidades en el Super Bowl, no así los reflectores como lo fue un Michael Jackson, un Prince o un Paul McCartney. Entonces, pero tenemos un gran show prometedor. Claro, los shows de medio tiempo de los Super Bowls ya llevan años decepcionándome. Ya lo importante es el partido y me parece ser que llegan dos de los mejores equipos. El deporte, ¿no? El amar el deporte. El deporte, el Super Bowl pasado obviamente ganó los New England Patriots y se habló del tan acortado marcador. Y sí, pero ganó el mejor. Ganó el mejor. Muy bien, Marco, pues al final la cuestión de la Liga MX, ¿qué tenemos para pues la Liga MX inicia hoy con los partidos entre Puebla y el equipo del Atlético San Luis, pero a destacar el del próximo sábado, el del día de mañana, en el cual juegan las poderosísimas Chivas del Club Deportivo Guadalajara, renovadas estas Chivas con la nueva dirección de Ricardo Peláez, y se enfrentan frente a unos desinflados Diablos del Toluca que recientemente perdieron de locales contra los Rayos del Necaxa en un partido muy polémico con la cuestión del VAR, pero bueno, más allá del VAR, el Toluca ahorita ha sido un equipo muy muy flojo. Como aficionado me duele decirlo, pero sí ha dejado mucho que desear. Los otros partidos también muy importantes los verán publicados en la página de Diario Consentido, y al final pues también tenemos, no un libro, Marco, pero tenemos una película a partir de lo que fueron los casos de esta epidemia que se está marcando como emergencia internacional. Me hizo recordar la muerte de Joseph Salama, la cuestión de Peter Salama, disculpen, la película de Enemigo Público con Will Smith. Un senador del Congreso no deja aprobar una política de telecomunicaciones que iba a poner en riesgo la privacidad de la población en Estados Unidos y deciden matarlo, ¿no? Me hace recordar mucho esta cuestión de lo que sucedió ahorita con el director de la OMS. Todavía lo dejo en entredicho, ¿no? Pero su muerte deja muchas sospechas. Hay que investigar. Vamos a seguir dándole seguimiento a la nota. Y por favor, denle seguimiento a la noticia en la página de Diario Consentido. Ahí estaremos dándoles los pormenores de estas dos noticias. Y por favor, vean esta película que sin duda nos deja ver mucho del sistema político de Estados Unidos en una cuestión peliculesca, hollywoodense, pero que sin duda nos retrata una realidad de lo que es Estados Unidos. Claro que sí, y reiterarles la invitación para que el próximo viernes nos acompañen nuevamente, de que a lo largo de la semana se estén informando con las columnas que tenemos a bien a escribir, con todas las notas que también estaremos posteando diario, estaremos nutriendo totalmente la página. Si nos hacen el favor de poder compartirla, de poder traer más gente a nuestra situación de la página. Ayúdenos a crecer. Ayúdenos a crecer, por supuesto, para que juntos aperturemos el debate. Muchísimas gracias a Mauricio Chumaceo, muchísimas gracias a Karina Prado. Igual Marco López, que se tuvo que ir, pero ahí ojalá nos esté viendo. Le damos las gracias a ustedes también, que sin ustedes esto no sería posible, a la cabina, en el equipo que hace posible esta magia, y pues para poderles dar las noticias de este mundo feliz en este enero 2020 que está a punto de terminar. Ya se nos está yendo el primer mes de este 2020 y sin se nos es permisivo, la próxima semana estaremos devastando más noticias aquí en Diario Consentido. Hasta la próxima. Ya estás bien informado. Nos vemos la próxima semana con todo el acontecer del día a día. No olvides sintonizarnos el próximo viernes. Hasta la próxima.